Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse a nosotros en este ciclo, en este primer ciclo de charlas internas de la Asociación Paleontológica Bariloche. Para los que no me conocen, soy Ariana Paulina, soy paleontóloga, soy socia del museo y de la asociación y directora del museo. Y les quiero hacer una pequeña introducción al doctor Ariel Méndez, que nos va a acompañar hoy en esta charla. Él va a hablar sobre dinosaurios de la Patagonia. El doctor Méndez trabaja en este momento en el Centro Patagónico de Geología y Paleontología en la ciudad de Puerto Madryn, pero tiene un valor sentimental esta charla para nosotros porque Ariel vivió en Bariloche hace unos años y trabajó en el museo y fue parte de nuestra comunidad, así que es un gran honor y un placer tenerlo hoy con nosotros, un amigo y un colega. Así que bueno, Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Prem por la presentación. Sí, realmente cuando Ari, que fue el que habló conmigo proponiéndome dar una charla para este ciclo de charlas para los socios, iba a ser solamente para socios en un primer momento. Obviamente dije que sí. Hay una cuestión afectiva con la asociación que me recibió cuando yo me fui a hacer mi postdoctorado a Bariloche, y seguimos en lo posible colaborando como podemos, aún a la distancia. Así que yo encantado de poder estar acá dando una charla viendo acá conectados a gente que conocí durante los 4 años que estuve en Bariloche y bueno, presentándome ante socios nuevos que no conozco y posiblemente no me conozcan. Así que bueno, estoy acá para colaborar siempre con la asociación. Bueno, no sé si ya, Prem, te parece empezar con la charla. Son las 6 yo para que no se haga más largo. Si ya empezamos. Sí, Ariel. Vale, voy a ver. A ver, vamos a intentar ver esto. A ver si sale. Si sale lo de la pantalla. Vamos con esto. A ver si usted me decís si se ve. Dale. Por ahora no. Ahí. Ahí está pasando. Ahí está. Yo no me voy a ver, así que cualquier problema, o cosa que quede sin movimiento, me avisan. Dale. No sé si ahí están viendo. Sí, se ve la primera filmina y como Buenísimo. Presentación. Buenísimo. Bueno, un poco la charla va a hacer un recorrido histórico de lo que fueron los hallazgos, los primeros hallazgos de dinosaurios en la Patagonia, haciendo, digamos, un raconto cronológico hasta llegar al 2020 y poniendo un poco el foco en que los dinosaurios en la Patagonia, digamos, van a seguir apareciendo. Yo leí una nota de un paleontólogo reconocido, Rodolfo Coria, que él decía que van a seguir habiendo descubrimientos en la Patagonia durante mucho más tiempo, y yo coincido, porque como ya van a ver y les voy a mostrar, queda todavía mucho por estudiar y cada vez hay más gente estudiando, y eso hace indefectiblemente que los hallazgos se sigan sucediendo. Pero bueno, allá por fines del 1880 tenemos conocimiento de una avanzada del ejército de la nación hacia el territorio de la Patagonia, lo que se conoce como la conquista del desierto.
Esto fue llevado a cabo por el entonces ministro de Guerra de la Nación, Julio Argentino Roca, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Y ya en 1880 Roca deja de ser ministro de Guerra para asumir la presidencia. La conquista del desierto fue entre 1878 y 1885. Y la primera noticia de un hallazgo de restos de dinosaurios, no solo para Patagonia o Argentina, sino para toda América del Sur, es del año 1882. Es el mayor Buratovich, que al parecer era un aficionado a los fósiles, descubre una vértebra caudal y una costilla en la cercanía de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, donde cuando se juntan forma el inicio del Río Negro. Es Buratovich el que obsequia estos restos al presidente Roca, quien a su vez se lo entrega a un joven científico. No es ni más ni menos que justamente estamos terminando el mes de Ameguino, quien recibe estos restos para ser estudiados. Florentino da a conocer este hallazgo en un pequeño artículo en el diario La Nación de marzo de 1883, donde dice esto que tienen en la imagen. Hace algunos meses el comandante Buratovich extrajo de las areniscas rojas del Neuquén varios huesos fósiles de un animal gigantesco que regaló al general Roca. El doctor Dering, Adolfo Dering, era uno de los miembros de la comisión científica que participó de la avanzada militar. Junto con Ameguino se trasladaron a la casa del presidente a examinar dichos fósiles, resultando pertenecer a un gigantesco dinosaurio, un animal muy frecuente en las formaciones geológicas de Norteamérica y desconocidos hasta aquí en el continente austral. Esa es la primera noticia reportada de un dinosaurio para Sudamérica. Posteriormente, ya el coronel Rode también le remite ya directamente a Florentino Ameguino cajones que contenían restos de dinosaurios hallados en la zona de Río Negro. Y meses más tarde es el coronel Antonio Romero que le envía también huesos de dinosaurios pequeños, dinosaurios carnívoros. Para 1884 nace el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y su primer director fue el conocido aventurero y explorador de la Patagonia, el Francisco Moreno, que en su cargo de director del museo no podía hacerse cargo de las expediciones. Es por eso que nombra a Santiago Roth, un suizo naturalista, como jefe del Departamento de Paleontología de Vertebrados. Roth sí se encarga de algunas de las campañas y, de hecho, para más o menos fines de 1890, más o menos, él encuentra en la zona de Neuquén huesos y fósiles de cocodrilos y de serpientes. Lo que estamos viendo ahí son en la parte superior el esqueleto de una serpiente que es Dinilicia y debajo un cráneo de Notosuchus. Estos finalmente fueron estudiados por el paleontólogo inglés Arthur Smith Woodward en un trabajo muy completo de 1901. Sin embargo, Moreno invita a Ameguino para desempeñarse como su director y secretario del Museo de La Plata. Sin embargo, eran dos personajes con una fuerte personalidad y quizá un ego bastante grande que hizo que en poco tiempo empezaran a tener diferencias, a tal punto que Florentino
pasa mucho tiempo en ese cargo, para el que además había llevado a su hermano Carlos como naturalista viajero. Pero bueno, Florentino finalmente es exonerado de su cargo y se le prohíbe el ingreso al museo, quedando lo que eran sus colecciones que él había llevado hacia el museo dentro de esta institución, y él sin poder obtener ningún tipo de información de esos materiales. Es entonces que Moreno necesitaba a alguien que se ocupara de describir esos materiales que estaban en el museo, y al no contar con un paleontólogo argentino, invita a un inglés, Richard Lydekker, a visitar a la Argentina, paga él de su bolsillo la estancia, que sería breve, apenas 3 meses, y dice Lydekker: a mi llegada quedé asombrado ante la maravillosa riqueza de las colecciones del museo, y desde el primer momento me convencí que durante el escaso tiempo del que disponía me sería imposible examinar todo su contenido. Solamente, como les decía, estuvo entre octubre y diciembre de 1893 estudiando los fósiles del Museo de la Plata, y publicó sus observaciones en los anales del Museo de la Plata, en un trabajo que se llamó Contribuciones al estudio de los vertebrados fósiles de la Argentina, del año 1893. Es allí, en este trabajo, donde se nominan por primera vez los dinosaurios de Sudamérica. Entre ellos tenemos el Titanosaurus, Argyrosaurus y Microcellus. Pero lo importante de esto no era solamente ponerle nombre a los fósiles que estaban en el Museo de la Plata, sino que esto permitía incorporarlos en todo lo que era el contexto general de la evolución de los dinosaurios, porque ya se empezaban a conocer de otras regiones de lo que era el antiguo continente de Gondwana, como en la India, materiales, y esto permitía empezar a conocer cómo eran y qué tan parecidas o diferentes eran las faunas de estos dinosaurios gondwanicos con respecto a los que ya se conocían de los continentes del norte, es decir, de Norteamérica y de Asia. Sin embargo, él hace esta publicación, pero el tiempo del que disponía conspiró un poco en cuanto a la calidad de las descripciones que pudo llevar a cabo de los materiales. Y es por eso que la publicación en este trabajo de Argyrosaurus provoca un nuevo conflicto entre Ameghino y Moreno. El sabio Florentino Ameghino expresa: desgraciadamente, las personas incompetentes comisionadas por el director del Museo de la Plata para la exhumación de ese esqueleto solo consiguieron extraer uno de los miembros, destruyendo lo demás. El viajero que tiene ocasión de cruzar esta región divisa todavía desde larga distancia la acumulación de huesos destrozados por esta vandálica expedición. Estaba claro que no había forma de recomponer las relaciones entre Moreno y Ameghino, ¿no? Y el tema era que Ameghino se sentía defraudado por lo que había escrito en sus trabajos Lydekker. ¿Por qué? Porque no reconocía en sus trabajos que esos huesos que él había descrito en realidad formaban parte de la antigua colección que él había llevado al museo. Entonces eso hizo que se pusiera mucho más enojado con respecto a no solo con Moreno, sino también con Lydekker. Así se lo expresa su hermano Carlos en una carta donde dice que Lydekker, como paleontólogo, ha sido arruinado por el Museo de la Plata. Él pone mucho énfasis en que todas estas cosas que están mal parten del director del museo. Es así que descarga toda su furia contra el museo, contra el director, y también
pega hacia el científico británico. Es así que entonces Moreno y Ameghino continúan en una especie de guerra personal que se vería incluso incrementada cuando Ameghino toma el cargo como director del Museo Nacional en Buenos Aires, también nombrado por el general Roca. En 1898, Santiago Rot, que continuaba al frente de la División de Paleontología del Museo de La Plata, encuentra un resto de cráneo y de mandíbula de un dinosaurio de un tamaño considerable. Este sería finalmente descrito por Smith Woodward en 1901 también, y sería el primer dinosaurio carnívoro de Sudamérica, que es Geniodectes cerus. En 1898, Loncosaurus argentinos es nominado por Ameghino, uno de los pocos dinosaurios a los cuales Ameghino le pudo dar nombre. Y sin embargo, fallece en 1911 con solamente 57 años en La Plata. Con la desaparición de Ameghino, la paleontología argentina de vertebrados en realidad quedaría sin un referente durante muchas décadas, especialmente en el campo de los dinosaurios. Muchos de los paleontólogos que empezaban a hacerse ver en esa época empezaron a trabajar mucho más en yacimientos del Terciario y no tanto del Mesozoico. Sin embargo, en 1918 ocurren dos hallazgos aislados, pero bien importantes. Uno es en la cercanía del lago Huehuapi, cerca de la ciudad de Sarmiento, en Chubut, donde el señor Tapia, que trabajaba en la dirección de minas, descubre la mandíbula de un dinosaurio herbívoro al que denominó Notoceratops monarelli. Este sería el único registro de un ceratopsio para todo el continente gondwánico. Estos tipos de dinosaurios son muy conocidos en Norteamérica y también en Asia, y lamentablemente este material está perdido, no se sabe dónde está. Lo único que se tiene es el dibujo del trabajo de Tapia, con lo cual es muy difícil poder saber si realmente ese material pertenece a un ceratopsio. Es bastante raro porque después de mucho tiempo y de más de 100 años de estudios no ha aparecido otro resto de un ceratopsio no solo en Patagonia, sino en Sudamérica. En 1919 fallece Moreno, también joven, con 67 años, sin haber logrado lo que era una meta, que era tener un especialista en dinosaurios trabajando en el Museo de La Plata. Sin embargo, las comisiones del Museo de La Plata siguen yendo hacia la Patagonia en busca de materiales, y aquella que estuvo a cargo de Walter Schiller y Santiago Rot, en la cercanía de Cinco Saltos, encuentran una enorme cantidad de restos de dinosaurios saurópodos de distintos estadios ontogenéticos, es decir, había juveniles, adultos. Es muy importante, posiblemente referidos al género en ese momento Titanosaurus. En Nahuada del Caño, en Neuquén, descubren huesos también de saurópodos, con unos fémuros enormes de unos 2,30 metros, que creo que están exhibidos en el Museo de La Plata, y que serían referidos al género Antarctosaurus. En esa misma expedición, en Rancho de Ávila, Rot desentierra restos de la Platasaurus. Sin embargo, en el año 1924, Santiago Rot fallece y se lleva consigo toda la información de las referencias geográficas de los lugares de los hallazgos.
porque parece ser que él no escribía, no llevaba un diario, sino que registraba todo en su prodigiosa memoria, para que los competidores no pudieran encontrar los lugares. No había forma de que esa información no saliera de él. Es entonces que el director del Museo de la Plata, en ese momento, Luis María Torres, contrata a un naturalista español, Ángel Cabrera, quien a la postre sería el encargado de describir el primer dinosaurio jurásico descubierto para Sudamérica. Sin embargo, Cabrera no era un especialista en dinosaurios, por lo cual las colecciones del Museo de la Plata tuvieron que esperar otra vez que fuera invitado un europeo como el alemán von Hine, para estudiar aquellos huesos que habían sido colectados por Roth y por Wichmann tiempo atrás. Von Hine realiza en 1929 una publicación, también en los Anales del Museo de la Plata, que es casi como una lectura obligada para los que nos dedicamos al estudio de los dinosaurios, llamada Los saurisquios y ornitisquios del Cretáceo argentino. Luego de esta publicación y del trabajo de von Hine de 1929, sobreviene un periodo de estancamiento en el conocimiento de los dinosaurios argentinos. Justamente porque aquellos paleontólogos que estaban trabajando se enfocaron en estos otros yacimientos del Cenozoico y no en el Mesozoico. Y quedan olvidados los dinosaurios un poco en cuanto a la importancia de las investigaciones. Pasan unos casi 30 años hasta que los dinosaurios cobraran nuevamente importancia para su estudio en la Argentina, pero ya el foco no estuvo en la Patagonia, sino que se trasladó a los yacimientos triásicos de San Juan y La Rioja, que habían llamado la atención de Alfred Romer, un paleontólogo de la Universidad de Harvard, ya que ahí se podían encontrar restos de lo que serían los albores de la evolución de los dinosaurios. Ahí podemos encontrar los primeros dinosaurios y toda una fauna asociada a estos eventos. Fue así que pasaron entonces 75 años prácticamente desde aquellos primeros restos de dinosaurios encontrados durante la campaña del desierto, hasta que hubo realmente unos primeros paleontólogos argentinos que se dedicaran al estudio de los dinosaurios, como Osvaldo Rey, José Bonaparte y Rodolfo Casamichela. Ya durante los años 60, Bonaparte, que trabajaba en el museo en Lilla, en Tucumán, junto con Osvaldo Rey, realizan gran cantidad de campañas sobre afloramientos mesozoicos en toda la Argentina, no solo en Patagonia, pero todavía no había un trabajo sistemático sobre estos afloramientos mesozoicos. Como casos puntuales, en el año 66 descubren los restos de Chubutisaurus, publicados recién en el año 74 por Del Corro, por una comisión del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y que, como nota de color, está que la roca en la cual estaba era muy dura y utilizaron cargas de dinamita. La verdad que es algo que 60 años después pensamos que es algo impensado hacer algo así hoy en día, pero bueno, en aquel momento no había tantos elementos y creían que era la única forma de sacar esos restos era utilizando dinamita, por lo cual los restos no quedaron en muy buena forma. Pasada la década del 70, Bonaparte siguió trabajando en algunos, recorriendo yacimientos mesozoicos en Patagonia, y viene lo que yo llamo la edad de oro del conocimiento de los dinosaurios en la Patagonia. Y después vamos a ver por qué lo denomino de esa manera. En el año 79, y ahora les voy a contar más o menos los hallazgos más relevantes, son muchísimos los hallazgos de nuevos dinosaurios. Para que tengan una idea, al día de hoy se contabilizan unos
más de 140 especies distintas de dinosaurios en toda la Argentina, pero los hallazgos más resonantes han provenido de la Patagonia. En el año 79, José Bonaparte y Martín Vince publican el hallazgo de unos embriones, ¿sí? También había huevos de la formación El Tranquilo de Santa Cruz, exquisitamente preservados. Ya en el año 85, José Bonaparte no es solamente quien va a empezar a nominar una gran cantidad de especies nuevas, sino que esto lo hace junto con los que serían sus discípulos y que ya entrado en el siglo XXI son los que llevan adelante la gran mayoría de los descubrimientos de dinosaurios en Argentina. En este caso con Fernando Novas describen el cráneo de Abelisaurus comahue, que tiene como aspecto destacado que es el primero de su grupo. Los abelisaurios son, hoy en día sabemos que son el grupo de dinosaurios carnívoros mejor conocido de los continentes de Gondwana y sobre todo de acá de Patagonia. Se caracterizaban por cráneos cortos y altos que hasta el momento no habían sido registrados en ninguna otra parte. Ese mismo año, en 1985, describe un ícono de la paleontología argentina como es Carnotaurus australe. Bonaparte exhibía un cráneo completamente distinto, donde podemos observar unos cráneos, unos cuernos frontales, y también se destacaba lo reducido de sus miembros anteriores. Fíjense, debajo de la foto de Bonaparte podemos ver lo que eran los brazos de Carnotaurus muy pequeños, vemos el húmero, y lo que ven debajo es todo lo que sería antebrazo y las manos. Realmente muy chiquito para un animal tan grande. En el año 91 describe Alvarezsaurus calvoi, que viene de las bardas de Neuquén. También un hallazgo muy importante porque es el primero de un grupo muy particular de dinosaurios emparentados, muy emparentados con las aves, como son los alvarezsáuridos. Hoy en día hay más de media docena de especies que pertenecen a esta familia. Este fue el primero de ellos. En el año 91, con otro de sus discípulos, el doctor Leonardo Salgado, describen el Amargasaurus casawis, también otro hallazgo fantástico, no solo por las características anatómicas que presentaba, con unas espinas neurales divididas en dos a lo largo del cuello y parte de la espalda, sino porque también permitió establecer una relación con otro dinosaurio de África, Dicraeosaurus, y establecer que tenían un antepasado en común, porque este género africano de Tanzania es mucho más antiguo que Amargasaurus, que viene del Cretácico inferior. En el año 93, nuevamente, José Bonaparte con otro de sus estudiantes, Rodolfo Coria, describen el Argentinosaurus vinculensis, que durante mucho tiempo fue considerado quizá el dinosaurio más grande conocido. Hoy en día compite junto con otros dinosaurios argentinos, como ya vamos a ver, donde podemos observar una vértebra de la espalda de más de 1,50 m, 1,60 m de alto. En el año 95, también, Rodolfo Coria, junto con Leonardo Salgado, describen el Giganotosaurus carolini, encontrado en las cercanías de la villa del Chocón, encontrado por el señor Rubén Carolini, que lo vemos ahí, como el increíble señor dinosaurio, y que está en el podio de entre los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo, junto con el Tyrannosaurus rex y el Spinosaurus.
Ya para este momento la Patagonia quedaba en la mira de lo que es todo el espectro de los grandes descubrimientos de dinosaurios. Y esto no fue algo que se quedara simplemente en un par de hallazgos importantes, sino que se siguió incrementando, como vamos a seguir viendo. En el año 96, en las cercanías de las localidades de Cinco Saltos, en Río Negro, encuentran o describen Coria y Salgado, al Gasparinisaura, otro tipo de dinosaurio, un ornitisquio herbívoro, podemos ver en sus dientes, que incluso en el museo creo que hay una copia, una réplica de este dinosaurio en el museo de la asociación. En el año 97, Fernando Novas, junto con el técnico Pablo Puerta, describen un enlaje comahuensis, también otro hallazgo muy importante porque permitía encontrar más evidencias acerca de la relación entre los dinosaurios y las aves, ya sea por la morfología que tenía en la cadera, con el hueso que vemos ahí en la imagen, el pubis, como está en una posición intermedia entre lo que sería un clásico dinosaurio como el Tyrannosaurus y un ave como Archaeopteryx, un enlagia que daba en el medio, y además la articulación que tenía de sus brazos hacía pensar que tenía quizá la capacidad de aleteo. En el año 98, nuevamente Fernando Novas encuentra en la Sierra del Portezuelo una garra de más de 42 centímetros de largo, que originalmente fue descrita como perteneciente al pie de un gran raptor, por eso de ahí su nombre, el Megaraptor. Fernando pensaba que correspondía a la garra retráctil como la del famoso Velociraptor. Sin embargo, hallazgos posteriores de un ejemplar mucho más completo, con huesos articulados, dieron cuenta de que en realidad esa garra no pertenecía al pie, sino a la mano de un gran dinosaurio, este Megaraptor, que hoy en día ya conforma una familia con una importante cantidad de especies, y que se caracterizan justamente no solo por su gran tamaño corporal, sino por tener estos brazos muy, muy desarrollados con unas grandes garras. En el año ya 2004, Sebastián Apateguía describe el Bonitasaura, un dinosaurio que tenía la particularidad de tener lo que sería su mandíbula, su quijada, con una forma bastante cuadrada. Algo que se conocía solamente de algún género del norte de África. En el año 2005, incluso es tapa de la prestigiosa revista Nature, se describe a Pesteguía, a Añolín y Peter Malkovicki, el buitre raptor. Sí, casi estamos en un pariente de los raptores de los continentes laurásicos. En el año 2008, un hallazgo fantástico por la preservación de un abelisaurio como Scorpiovenator en las zonas aledañas a la villa del Chocón. Un ejemplar que se encontró, como ven en la foto, prácticamente completo, articulado desde el cráneo hasta mitad de la cola, con todos los huesos en posición, con su clásica postura opistotónica, con el cuello todo curvado hacia atrás. Realmente un hallazgo fantástico que tuvieron que sacar en un bochón que pesaba varias toneladas porque no lo partieron el esqueleto, sino que lo sacaron tal cual íntegro como lo ven ahí. En el año 2009, en la zona del Bajo de Santa Rosa, describen el Austroraptor cabasai. El Austroraptor es un tipo de dinosaurio también emparentado, bastante emparentado con las aves,
y que tiene la particularidad de ser dentro de su grupo, que son los unenlaginos, es pariente del unenlagia, el más grande de todos. La mayoría de los unenlaginos tienen 1,5 metros, hasta 2 metros. Acá estamos hablando de un dinosaurio que podía medir 7 metros, 8 metros tranquilamente. Realmente un unenlagino enorme que daba muestras de la diversidad morfológica que tenían los dinosaurios ya para el Cretácico superior. En el año 2012, Diego Paul y Oliver Rothschild describen el Eobelisaurus, otro belisaurio, pero con una particularidad. No quedarían dudas cuando se lo encontró y se lo describió de que estaba relacionado con el Carnotaurus, pero llegó el origen de esta agrupación mucho más atrás. Solamente se le conocían restos para el Cretácico superior, y este ejemplar venía del Jurásico medio. Hacía que los conocimientos que se tenían de esta agrupación llevaran el origen de la misma muchísimo más atrás en el tiempo. En el año 2014, Pablo Gallina, Sebastián Apesteguía, Juan Canal y Alejandro Aluza describen el Lencupal. Lencupal es un diplodócido que tenía la particularidad de ser el último de los diplodócidos conocidos, es decir, el más joven, que es un grupo de dinosaurios saurópodos que se conocían muy bien para el Jurásico y poco o nada para el Cretácico y menos para Sudamérica. Por eso realmente la importancia de este hallazgo. En el año 2016 encontramos también en Río Negro la descripción de Hualicho, un dinosaurio de afinidades carnívoro, de afinidades inciertas, todavía discutidas, pero que tenía la particularidad de tener 2 dedos solamente en sus manos, parecido a los 2 dedos que presenta el Tyrannosaurus, y que, bueno, tuvo unos ribetes de película en cuanto a lo que costó que ese dinosaurio pudiera ser estudiado realmente, porque desde el momento que lo encontraron hasta que pudieron estudiarlo, hubo muchísimos problemas de parte de los investigadores. De ahí un poco el nombre que le pusieron de Hualicho. En el 2016, en Chubut describen el Sarmientosaurus. Sarmientosaurus es un gran hallazgo porque es uno de los mejores cráneos que se conocen de un dinosaurio saurópodo. Los saurópodos justamente se caracterizan porque es muy difícil de que preserven los cráneos, y entonces este era uno de los que mejor se conocían y que mejor se conocen en la actualidad. De ahí la importancia de su hallazgo en Chubut. Mucho más acá en el tiempo, ya muy conocido, que ha ocupado mucho espacio en los medios, el Patagotitas majorum, también de Chubut. Fue tapa, creo que de todos los diarios y revistas, noticieros. Pero la importancia que le podemos dar a este hallazgo no es solamente por el tamaño impresionante que tenía este animal, sino porque no solamente es un ejemplar lo que encontraron, sino que había, creo que, cerca de 7, por lo menos, 7 individuos distintos de esta misma especie. Con lo cual, los estudios que se van a poder llevar a cabo en cuanto a las diferencias ontogenéticas, es decir, si había adultos, subadultos o juveniles, es muy importante en cuanto a lo que van a poder decir los investigadores. Hoy acá tenemos en Chubut, yendo entre Puerto Madryn y Trelew, una reconstrucción de cómo hubiera sido el Patagotita en vida junto a la Ruta 3.
Y ya el año pasado, la descripción del Bajadasaurus por Pablo Gallina y un equipo de colegas que también tenían como característica distintiva que este dinosaurio estaba emparentado con el Amargasaurus que describió Salgado y Bonaparte, pero en las espinas estaban inclinadas hacia atrás. Este, que está emparentado, están inclinadas hacia adelante. Eso también marca un poco la gran diversidad morfológica que había incluso dentro de este grupo de dinosaurios que son los diquerosáuridos. Como ven, desde que se encontraron los primeros dinosaurios, allá en 1882, se dieron a conocer en 1883, hasta ahora encontramos gran cantidad de dinosaurios, pero lo que les quería poner es todos estos hallazgos en números. Si vemos este gráfico, las especies nominadas por año, podemos darnos cuenta que en los últimos 25 años, del año 95 a la actualidad, solamente en uno de estos años, en el 2015, no hubo ningún dinosaurio nominado en Argentina. Fíjense que desde 1882 hasta 1994 era 1, 2, un tiempo sin nada. Esto está indicando que el trabajo sistemático que se está llevando a cabo desde hace ya 40 años rinde sus frutos realmente. Lo podemos ver en este gráfico donde vemos el número de especies acumulados. En los primeros 95 años solamente se nominaron 15 especies y en los últimos 41, del 79 al 2020, tenemos 128. Si bien podemos suponer que hay algunos de los taxones o de estas especies que podrían no ser válidas, la diferencia es notable y eso se debe a justamente la cantidad de investigadores que de manera sistemática están trabajando. Por eso hacía referencia a lo dicho por Rodolfo Coria en una entrevista, de que lejos estamos de haber llegado al límite, sino que esto va a seguir incrementándose en la medida que tengamos financiamiento suficiente como para seguir yendo al campo y encontrar nuevas especies. De esos 143 especies, el 83% proviene de Patagonia. Por eso la importancia de seguir trabajando en la Patagonia. Reitero, estamos lejos de haber encontrado el techo. Hay muchísimo todavía por descubrir y muchísimos lugares todavía por caminar por parte de los investigadores. Y si vamos a la diferencia por provincia, vemos que Neuquén tiene un 34%, Chubut un 23%, y Río Negro todavía, si bien es la tercera provincia con más dinosaurios nominados, está con un 18%. Creo que es mucho todavía lo que queda por trabajar en la provincia de Río Negro, y en la medida que obtengamos los fondos, vamos a poder encontrar y aumentar muchísimo más esta diversidad de dinosaurios que hay en la provincia. Acá les quería mostrar un poco cuáles son las áreas clásicas donde vienen la mayoría de los dinosaurios en Río Negro. Uno de ellos es, a ver si se llega a ver, el área de Ingeniero Jacobacci. Tenemos la parte del embalse Ezequiel Ramos Mejía, del lado de Río Negro justamente, lo que está entre el embalse y el Cuy. La zona del lago Pellegrini, el sector comprendido al sur de General Roca, en lo que es Paso Córdoba,
y lo que son los bajos, el bajo de Trapalcó y el bajo de Santa Rosa, además de una pequeña zona en el límite con Chubut, más cerca de la Ruta 3. Esos son los lugares donde proviene la mayor parte de los dinosaurios, pero estos afloramientos igual son muy grandes y queda muchísimo más por trabajar, incluso lugares que no han sido explorados hasta el momento. Y cuando les comentaba que queda mucho todavía por hacer, creo que tiene que ver con esto que les muestro acá. Este es un listado de la cantidad de investigadores, ya sean doctores, licenciados, becarios doctorales o postdoctorales, que se dedican al estudio de dinosaurios. Fíjense que son más de 40, cuando hace justamente 40 años atrás estaba solamente José Bonaparte trabajando en el Mesozoico. Esa es la gran diferencia, donde los discípulos de Bonaparte formaron a su vez sus propios discípulos y hoy tenemos toda esta amplia cantidad de investigadores dedicados al estudio de los dinosaurios. Por eso va a seguir creciendo la cantidad de dinosaurios que se van a descubrir en Argentina. Bueno, eso es un poco lo que tenía para contarles. Bueno, muchas gracias.